alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Bienvenidos al programa Días de Elías. Ya estamos en vivo, gracias al Señor, acá en cabina de Radio Salem 1120 AM, transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Les bendecimos a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la radio abierta. Dios los bendiga. Bienvenidos. Nos gozamos y queremos pedirles que se comuniquen con nosotros para reportar la señal y el programa al número 52 63 48 46. 52 63 48 46. Y también está disponible ya el 22 21 81 14. 22 21 81 14 está abierto para que también usted nos llame a ese número y reporte la señal. También doy la bienvenida a los hermanos de TuneIn, de esta aplicación TuneIn, que está disponible para cualquiera de las plataformas de los teléfonos. Cualquier dispositivo puede descargar esta aplicación y buscar Radio Salem Guatemala. Y ahí usted va a estar escuchando 24 horas palabra de Dios. También bienvenidos a los hermanos de Facebook Live. Dios los bendiga. Qué alegre que ya están con nosotros. Bendiciones en el nombre de Jesús. Pastora, Dios te bendiga. Gloria a Dios, muy buenas tardes, amado apóstol. Buenas tardes, mis amados hermanos que nos escuchan a través de esta emisora, a través de este programa Días de Elías. Es una bendición poder estar nuevamente acá en cabina de Radio Salem cumpliendo la palabra del Señor, el mandato del Señor y de hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que eso se está dando ahora, mis amados hermanos, en los cuales estamos siendo discipulados a través de la palabra, no importando el lugar donde estemos, la palabra está llegando y ese es un gozo que llena nuestro corazón y una gran bendición para nuestras vidas. Así que cada uno bienvenido, mis amados hermanos. Ya le dieron los números de contacto para que usted desde ya empiece a llamar, empiece a hacer preguntas, empiece a pedir por oración, por sus familiares, las peticiones que ustedes tengan, mis amados hermanos. Con mucho gusto vamos a estar orando y respondiendo a sus preguntas. Desde ya damos la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados a través de Facebook. Hermana Heidi Vázquez, Pastor Víctor, Keren Miranda, Pastora Verónica allá en New Jersey, Soco Martínez, Loida Eunice González, Melvin López Domingo, Alejandra Saucedo, Dios les bendiga. Hermana Odi, bendiciones. Pastor Luis Ávila allá en New Jersey, Viana Angie, también está Isaac ahí con hermana Odi. Un abrazo, Isaac, qué bendición, hay que escuchar la palabra. Hermana Josefina Verónica allá también en New Jersey, qué bendición. Hermana Mayra Galindo, también nuestro hermano Douglas Eunice Hernández, Tania Reyes, Kevin Medrano, que Dios le bendiga, pastor, qué bendición que está conectado. Laura Barrios, Arnulfo Linares, Elena Aguirre, Aldo Ortiz, Dios le bendiga, hermano Aldito, saludos a toda la familia. Que igualmente, bueno. Dios te bendiga, Aldito. Amén. Melissa Aguilar, Gloria Basilo, Alex Mariño y Arnulfo Linares, María Castello. Familia Maldonado Ríos, también allá en México, Dios le bendiga. Hermana Sharon, hermano Ulises, qué bendición. El evangelista Marvin López, también bienvenidos. Carla García, también a este programa. Dios le bendiga, hermano Alex. Bendiciones. Amén, hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor creyendo que Él está haciendo una obra grande y poderosa en nuestras vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y antes de orar, también saludamos hermano William Rivera, hermano Giovanni Hernández, allá en Villahermosa con su mamá y toda la familia. Bendiciones, hermano Giovanni, les amamos. Y queremos desearle feliz cumpleaños a nuestro hermano Henry Saucedo, que hoy es su cumpleaños y está sintonizándonos. Así que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida
es nuestra oración. Amén. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que tu palabra fluya, Espíritu Santo. Muévete en este programa como tú quieras moverte. Haz lo que quieras hacer. Este programa es tuyo, mi amado. Y queremos que tú te muevas, que hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya, Señor, el que nos dirija para entender lo que estamos viviendo. También intercedemos por la situación que estamos pasando en Guatemala y en el mundo entero. Reprende toda muerte, Señor. Limpia nuestras calles, limpia nuestras ciudades, limpia nuestras naciones. Y que todo virus, Señor, sea reprendido, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, toca el corazón de nuestro presidente, Señor, para que las decisiones que él va a tomar, Señor, y va a comunicar el día de mañana, sean aprobadas por tu Espíritu Santo. Y cada uno de los gobiernos, Señor, alrededor del mundo, que seas tú, recordando que aún estamos aquí, que aún tu amada está aquí. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Nos disponemos a ti, Padre amado. En este momento, Padre, venimos ante tu presencia, anhelando de tu palabra, Señor. Para que tu voz, Señor, podamos oírla, para que podamos entenderla y poner por obra tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por este cuidado tan especial que has tenido para con nosotros, Señor. Derramando de tu palabra, derramando de tu bendición, derramando fe en nosotros, Padre, derramando fuerzas, amor, cobertura, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel. Nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, Padre Celestial. Gracias por tu presencia y tu bendición. Entregamos a ti este programa, este tiempo, Señor. Fluye a través, Señor, de esta emisora, a través de este programa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque ya estamos juntos, hermanos, para seguir estudiando la palabra en el nombre de Jesús. Saludamos a hermana Glenda García, a Nurfo Linares. Vamos a estar orando por tu sobrino. Hilario. Sabemos que Dios va a hacer la obra, hermano Hilario. Hermana Glenda, hermana Rosy López, hermana Tisha allá en México. Amén. Hermano Melvin Díaz, hermano Beto Oseguera, hermana Odi, Ana Muralles, Rosy López, Colocho Escalante, Natalia González y Robert Rosario Guzmán. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Queremos empezar a enseñar algo que el Señor nos ha estado dando en este tiempo. Y es, hermano, la profecía, le he llamado así a este tema, la profecía de los 7 diáconos. Vamos a empezar en Hechos capítulo 6, versículo 1 al verso 7, y vamos a encontrar algo bien hermoso en lo que nos vamos a detener, y vamos a seguir en la noche con la ayuda del Señor en el programa de las 8, enseñando acerca de esto, que fue algo que el Señor nos alumbraba hoy y ha sido una bendición. Capítulo 6 del verso 1 al verso 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me llama mucho la atención que acá en Hechos capítulo 6 vemos como que al multiplicarse el número de los discípulos,
quiero que vea que lo que estaban creciendo eran los discípulos. Y los discípulos son los que están comprometidos con la palabra. Dice que hubo murmuración. Es interesante que la primera batalla que se dio en la iglesia es la murmuración. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, mucho pueblo del Señor es atacado por este espíritu de murmuración para hablar en contra de la iglesia, para hablar en contra de los ministros, y tenemos que tener cuidado porque 1 Corintios 10:10 dice algo bien tremendo: ni murmuréis, dice, como ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Vamos a leerlo, 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga, entonces tenemos que tener cuidado. Pero ¿cuál era la murmuración? La murmuración era por pan material. La iglesia del principio sostenía a las viudas. Y dice la Biblia que los griegos empezaron a decir que los hebreos atendían a sus viudas y no eran atendidas las viudas griegas. O sea, fue un tiempo donde lo que se acusó fue que había una discriminación, que los judíos atendían a las viudas judías, pero no a las viudas griegas. Ahora me llama mucho la atención cómo los apóstoles respondieron a esto. Y en el versículo 2 ellos dijeron algo que a mí me impacta y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces lo que estaban diciendo es: no podemos dejar de atender el pan espiritual por el pan material. Lo primero que nos enseña Hechos capítulo 6, mis hermanos, es que en la vida uno tiene que tener prioridades. Y que la prioridad primera es el pan espiritual antes que el pan material. ¿Dónde aprendieron eso los discípulos? Lo aprendieron del Señor Jesucristo. Amén. Cuando ellos vieron que el Señor les contó cuando Él estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, dice la palabra del Señor que el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Quién es la piedra? La piedra es Cristo. Amén. Entonces, que cambiara lo espiritual por lo material. Pero el Señor le dijo: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces los discípulos recordaron eso y dicen: no vamos a descuidar la palabra de Dios, pero buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Entonces los discípulos dijeron: vamos a dedicarnos a la palabra. Ahora, lo que yo quiero compartirles hoy, que me llama mucho la atención, es que ¿por qué escogieron a ellos a 7 diáconos? Porque pudieron haber escogido a más. Pero usted sabe que el número 7 es un número en la Biblia que significa perfección. Pero lo que el Señor me habló, y es algo bien impresionante, lo que el Señor estaba mostrando esta mañana, es que estos 7 diáconos son una profecía de las 7 iglesias. Porque así como los apóstoles escogieron a 7 diáconos, vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 que el apóstol Juan recibe una palabra profética para las 7 iglesias. Veamos lo que dice Apocalipsis 1 verso 11. Le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vemos que en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 de Apocalipsis le dicen a Juan: háblale a las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea, son una profecía de la iglesia en todos los tiempos. Ahí está la historia de la iglesia, ahí está todo lo que ha pasado en la iglesia, lo hemos estudiado. Pero lo interesante es que en Hechos capítulo 6 también se escogen a 7 diáconos, porque estos 7 diáconos son 7 diaconías que debería de tener la iglesia. Son 7 profecías sobre la iglesia. Son, hermano amado, como el libro de los Hechos, hermano amado, deja esa luz
de los 7 diáconos, que serían 7 profecías para la iglesia. Y dice la palabra que agradó esto a la multitud y escogieron a 7. Veamos cuáles son esos 7. Hechos 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces notemos que escogieron a 7 diáconos. Amén. ¿Quiénes eran esos 7 diáconos? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y entonces habían 7 iglesias. Entonces Esteban tiene que ver con la iglesia de Efeso. Felipe tiene que ver con la iglesia de Esmirna. Prócoro tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Luego, hermano amado, Nicanor tiene que ver con la iglesia de Sardis. Y luego, hermano, Timón, pero de Tiatira. Nicanor tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Timón tiene que ver con la iglesia de Sardis. Pármenas tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Y Nicolás con la iglesia de Laodicea. Entonces, en este orden de ideas vamos a empezar a enseñar, porque en este tiempo final, una de las cosas que Dios nos ha hablado es que la iglesia tiene que volver a su esencia. O sea, una de las razones por las cuales estamos atravesando este proceso, y Dios nos ha hablado, es que la iglesia debe volver a su esencia. La iglesia tiene que volver a su esencia. Eso es lo que el Señor ha estado hablando, lo que el Señor ha estado mostrando, que la iglesia vuelva a hacer la función por la cual Dios la dejó en la tierra. Porque la iglesia se ha distraído detrás de muchas cosas que no son las cosas que Dios la mandó a hacer. Dios mandó a la iglesia a dar testimonio de la verdad, a dar testimonio de la palabra. Pero muchas veces nos hemos ido por muchas corrientes que nos han desviado. Y por eso el Señor tuvo que permitir una situación como esta, que realmente es una situación difícil en la cual estamos orando y creemos un milagro de parte de Dios, pero también es una situación donde casi en el mundo entero están suspendidos los servicios. O sea, no hay cultos, hermano. O sea, Dios está tratando con su iglesia. En medio de estas batallas, Dios está tratando con la iglesia. Queremos hablar de la primera unción para entrar, hermano amado, específicamente. El primer diácono se llamaba Esteban. Es bien interesante que Esteban quiere decir corona o guirnalda. Oiga eso, corona o guirnalda. Y cuando vemos a Esteban, me llama mucho la atención las llenuras que tenía Esteban. Primero, dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice Hechos capítulo 6. Escoged, hermanos, a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Entonces lo primero que tenía, hermano amado, Esteban era una llenura del Espíritu Santo. La segunda cosa que tenía Esteban es que Esteban estaba lleno de la palabra. ¿Dónde vemos nosotros a Esteban llenos de la palabra? Lo vamos a ver en Hechos capítulo 7. Si vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 2 en adelante. Vamos a leer por lo menos unos 5 versículos. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Entonces notemos que Esteban estaba lleno de palabra. Primero dijimos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y vamos a ver que se le menciona en 3 aspectos así. Pero estaba lleno del Espíritu Santo porque dice que convocaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo.
pero no solo del Espíritu Santo, sino dice llenos de sabiduría. De fe dice esta versión. ¿Verdad? Dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Escojan hermanos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces ahí ya por lo menos vemos 3 llenuras en Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de la palabra, pero también dice la palabra del Señor que estaba lleno de fe. Lo encontramos en el versículo 5. Si leemos el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe. Entonces lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de la palabra. Ya llevamos 4. Amén. Pero luego en el versículo 8 hay una quinta llenura que está sobre Esteban. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y lleno de poder. Entonces ya llevamos 6. Vemos que estaba lleno del Espíritu Santo, vemos que estaba lleno de fe, vemos que estaba lleno de sabiduría, vemos que estaba lleno de palabra, vemos que estaba lleno de gracia y vemos que estaba lleno de poder. Pero lo último es lo más grande, estaba lleno de amor. ¿Y dónde está la llenura de amor? En Esteban. En el capítulo 7, versículo 55 al verso 57. Mire cómo, hermano amado, murió Esteban. Tal vez quiero que veamos desde el versículo 50. Bueno, aquí hay cosas bien lindas, hermano, que quisiéramos decir, pero desde el verso 56 leamos, pastora, por favor, Hechos 7, del 56 hasta el 60. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oiga, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? ¿Quién puede perdonar a alguien que lo está matando? O sea, lo estaban matando. Y él dice, no les tomes en cuenta este pecado, porque estaba lleno de amor. Entonces, ¿cuáles son las 7 llenuras que tenía Esteban? Lleno del Espíritu Santo, número 1. Lleno de sabiduría, número 2. Lleno de fe, número 3. Lleno de palabra, número 4. Lleno de gracia, número 5. Lleno de poder, número 6. Y lleno de amor, número 7. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, esa iglesia es Efeso, la iglesia de Pentecostés. Porque recordemos que la iglesia fue engendrada en la cruz y fue dada a luz en Pentecostés. Porque a la iglesia la engendraron en la cruz y la dieron a luz en Pentecostés. Entonces encontramos lo que le dicen a la iglesia de Efeso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas. Paremos acá. ¿El que tiene las qué? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga, le habla de 2 7s. Y recordémonos que ¿cuántos diáconos eran? 7. Y Esteban tenía 7 llenuras. Entonces la iglesia, cuando llamó a sus diáconos, llamó a gente que estaba llena de Dios, que estaba en la perfección. Y ahora la iglesia de Éfeso, que su nombre quiere decir deseable, era una iglesia llena. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó llena. Entonces, el primer diácono, que es Esteban, representa la primera característica que debería de tener la iglesia. Por eso es lo que el Señor nos decía. La iglesia tiene que volver a su esencia. La iglesia tiene que volver a la llenura del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a la llenura de la sabiduría. La iglesia tiene que volver a la llenura de la fe. La iglesia tiene que volver a la llenura de la palabra. La iglesia tiene que volver a la llenura de la gracia. La iglesia tiene que volver a la llenura del poder. Y la iglesia tiene que volver a la llenura del amor. Son las 7 llenuras que tenía Esteban. Pero ¿qué le pasó a esta iglesia? Esta iglesia le pasó algo en el versículo 4.
Y eso es lo lamentable que le ha pasado a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor, que vemos que era la última llenura que tenía Esteban. La llenura del amor. Entonces la novia esposa se va enamorada, se va amando al Cristo de la gloria. La novia esposa se va en amores. Por eso la iglesia tiene que ser restaurada. El tiempo que estamos viviendo en este momento, hermanos, es un tiempo de restauración de la iglesia. Dios está permitiendo esta batalla que estamos viviendo porque el Señor nos quiere restaurar. ¿Y qué nos quiere restaurar? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere restaurar? La llenura de la sabiduría. ¿Qué nos quiere restaurar? La llenura de la fe, la llenura de la palabra, la llenura de la gracia, la llenura del poder, la llenura del amor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando le dice el Señor a la iglesia de Efeso, ¿cuál es la solución? Versículo 7. Y qué tremendo que a la iglesia de Efeso en 7 versículos le habla el Señor también. O sea, el 7 es muy repetitivo en esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oiga, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces la palabra nos enseña que la iglesia que está en el paraíso de Dios es la iglesia que va a estar llena del poder de Dios. La iglesia que está en el paraíso de Dios es la iglesia que va a estar llena del poder de Dios. Y necesitamos eso. No sé si quieres comentar, pastora, algo de esta primera iglesia, de la primera, porque lo que el Señor estuvo mostrando es que los 7 diáconos profetizan a las 7 iglesias. O sea, en los 7 diáconos están las 7 unciones que debe tener la iglesia. Y en el caso de la iglesia de Efeso es la llenura. Amén, qué bendición. Y cómo el Señor, para suplir las necesidades, llamaron a estos diáconos para suplir, y vemos cómo van encajando acá, cómo casa la profecía que en este caso Esteban estaba haciendo, cómo concuerda con la iglesia de Efeso. Entonces vemos que en el Señor están suplidas todas las necesidades, porque se tuvieron que llamar a estos siervos, a estos 7 diáconos, para suplir y no descuidar lo principal, que era la palabra del Señor. Entonces en el Señor todo está suplido, mis amados hermanos, y nosotros realmente le damos la prioridad y el lugar a lo que debe de ser, ¿verdad? Y vemos estas llenuras y cómo el Señor habla del amor y que era lo que había perdido esta iglesia. Entonces es tiempo, mis amados hermanos, que nosotros vayamos viendo, nos paremos, veamos cómo estamos, porque dice, vuelve a hacer las obras que hacías al principio, vuelve a tu primer amor. Me llama mucho la atención eso, porque yo creo que la iglesia empezó borracha y tiene que terminar borracha. Así es. Por eso Esteban tenía 7 llenuras. Y la iglesia de Efeso era tan poderosa que en Apocalipsis 2:2 dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hermano, donde quiera que tú me estés oyendo, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, yo quiero decirte de parte de Dios que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético en el cual el Señor quiere que recuperemos la llenura de su gloria. Las 7 llenuras. La iglesia tiene que ser una iglesia llena, no una iglesia vacía. Y estamos hablando llena del poder. Así como empezó, así va a terminar. Entonces se ha dado una orden de parte de Dios de restauración para su pueblo. Este es un tiempo de restauración. Tenemos que orar. El día de mañana en nuestro país, Guatemala, se van a anunciar las nuevas directrices que va a dar el Ejecutivo acerca, hermano amado, de esta situación que estamos atravesando. Pero sea lo que sea y venga lo que venga, quiero decirte que Dios está restaurando a la iglesia. Y este es el tiempo, mi amado hermano, donde Dios está restaurando. Vamos a ver la segunda, porque aquí el tiempo pasa tan rápido que ya creo que no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero ya el tiempo va avanzando. Padre, no puede ser, media hora. No puede ser, Padre Santo. Yo siento que he hablado 5 minutos.
No, aquí algo está pasando, hermanos. Aleluya. Pero son 7 y yo quiero terminar porque quiero dejarle en su corazón. Vamos a ver la segunda. El segundo, dice la Biblia, está en Hechos capítulo 6, verso 5. Y el segundo diácono se llamaba Felipe. Felipe quiere decir amador de caballos. Pero Felipe quiere decir también guerrero. Entonces la segunda característica de la iglesia es que la iglesia tiene que ser una iglesia guerrera. Eso quiere decir Felipe, guerrero, quiere decir bélico. Entonces la iglesia tiene que ser belicosa. Y bueno, yo creo que en eso sí, porque todos son enojados, ¿verdad? No se les puede decir nada, porque todos los hermanos de la iglesia son enojados. Entonces todos son belicosos. Pero me refiero bélico en el sentido de ser guerreros. ¿Y por qué dice la Biblia amante de los caballos? Recordémonos que los caballos en la Biblia son espíritus. Entonces lo que está diciendo es que Felipe era un guerrero amante de la administración del espíritu. Lo tremendo es que este Felipe el diácono es el diácono que creció hasta ser un evangelista. Y lo encontramos en Hechos 8, que este diácono, que era diácono y ahora es evangelista, predicó a toda Samaria. Y Dios lo usaba de una manera tremenda. Y dice que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y fue al que le habló un ángel que le fuera a predicar el eunuco. Y lo bautizó y el espíritu lo arrebató. Después de que le bautizó al eunuco de Candés, al etíope. Sí, que era un eunuco de Candés, reina de los etíopes. Entonces vemos que la segunda característica que tiene que ser restaurada en la iglesia es la característica de Felipe. Hermano, la característica del evangelismo, la característica de que aunque era un evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, dice la palabra. Entonces necesitamos, ahora Felipe se une con la iglesia de Esmirna. Ahora lo que me llama mucho la atención es lo que le dicen a la iglesia de Esmirna. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Esta es la iglesia mártir. Y esta iglesia mártir, esta iglesia que le tocó sufrir, es la iglesia guerrera. Es la iglesia, hermano amado, guerrera. Entonces me llama mucho la atención que la segunda cosa que Dios quiere restaurar en nosotros es esa iglesia guerrera, pastora, esa iglesia amador de los caballos, esa iglesia que va y evangeliza el corazón de Felipe. Porque yo veo a Felipe de una manera bien tremenda, porque a pesar de que toda Samaria lo oía, cuando un ángel le dijo que le fuera a predicar a uno, le fue a predicar a uno. Y vio el milagro que lo trasladaron. Entonces cuando nosotros, hermano amado, amamos y somos guerreros, Dios va a hacer una obra grande en nosotros. No sé si quieres decir algo al respecto de esta iglesia y seguimos adelante. Este es tiempo de guerrear, mis amados hermanos. Este es tiempo de que nosotros nos levantemos y a través de la palabra, a través de la oración, nosotros peleemos, reclamemos y declaremos en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros tomamos ese espíritu de valentía y creemos en que el Señor es poderoso, gigante, es guerrero que va delante de nosotros, podemos decretar y podemos declarar en el nombre poderoso de Jesús y detener toda muerte en el nombre de Jesús y hacer que los enemigos retrocedan. Pero hay que estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo y pelear en el nombre poderoso de Jesús. Este es tiempo de despertar a los valientes. Este es tiempo de que los valientes se despierten y guerreen en el nombre poderoso de Jesús. No con nuestras fuerzas, sino con el poder de su Santo Espíritu, con el poder de la palabra,
reclamando las promesas que el Señor nos ha dado, mis amados hermanos. Y como bien hemos enseñado en algunos de los programas, hay un propósito. Mientras haya un propósito, mientras haya un seguro de vida, hasta que ese seguro de vida se cumpla, vamos a poder estar seguros y esperar en el propósito del Señor. Me llama mucho la atención lo que dices, que hay que despertar a los valientes. Y eso es lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión, despertad a los valientes. Y yo creo que este es el tiempo, hermano, en que la iglesia a lo Felipe, porque la iglesia a lo Felipe es la iglesia de Esmirna, y esa es la iglesia que murió por su fe. Es la iglesia que dio su vida por su fe. Esa iglesia fue una iglesia valiente. La quemaron, la persiguieron, la cerraron, la traspasaron a espada, y esa iglesia no se rindió. Entonces nosotros no tenemos que rendirnos. Nosotros tenemos que ser esa iglesia guerrera, esa iglesia a lo Felipe. Vamos a ver la tercera iglesia, hermano. La tercera iglesia tiene que ver con el tercer diácono, que es Prócoro. Prócoro quiere decir director del coro de danza. Preside los coros, el que dirige el coro. Ahí está hablando de la adoración. La iglesia tiene que ser una iglesia adoradora. Y esta iglesia de Felipe tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Pero mire lo que le pasó a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Paremos acá. Entonces me llama mucho la atención que a la iglesia de Pérgamo se le metió la falsa doctrina. ¿Pero por qué? Porque perdió a Prócoro. ¿Y qué es Prócoro? El director del coro, el director de la danza, la alabanza y la adoración. La iglesia que pierde la alabanza pierde la capacidad de discernir la falsa doctrina. Pero la iglesia, que es una iglesia adoradora, tiene la capacidad para poder discernir la falsa doctrina. Por eso, hermano, nosotros necesitamos en este tiempo ser restaurados, hermano amado, en la llenura, Esteban. Ser restaurados en la valentía, en la fe, en ser guerreros, en la guerra, Felipe. Pero necesitamos ser restaurados en la adoración. Pérgamo. Y precisamente Pérgamo, su nombre quiere decir altura. Y me llama mucho la atención lo que le dicen a Pérgamo. Después, cuando le hablan de la doctrina de los nicolaitas, le dicen algo bien interesante, hermano. Versículo 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces vemos que le dicen a la iglesia de Pérgamo: encuentra el maná escondido. ¿Y cuál era el maná escondido? Era el maná que estaba en el arca. Era el maná del lugar santísimo. Era el maná que estaba escondido en una urna de oro, dice Hebreos capítulo 9, en el arca. Entonces, cuando la iglesia tiene altar, cuando la iglesia tiene adoración, cuando la iglesia tiene arca, la doctrina se va a ir. Una de las cosas que el Señor ha hablado a nuestro corazón es que esa falsa doctrina se tiene que ir, no la verdadera tiene que permanecer, como decía el apóstol Juan, a causa de la verdad que está con nosotros y permanecerá con nosotros para siempre. Pero cuánta falsa doctrina, cuánta doctrina herégica se está moviendo hoy en medio de las iglesias. ¿Pero por qué? Porque se perdió la adoración, pero la verdadera adoración, porque adorar es más que cantar, adorar es más que tocar,
Adorar es dar nuestra vida al Señor, como vemos en el caso de Abraham, que es el primer adorador que aparece en la Biblia, y le dice a sus siervos: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero ese adoraremos era entregar a Isaac en sacrificio. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos volver a adorar. Necesitamos ser restaurados en la adoración. Y entonces va a venir una victoria grande de parte de Dios, pastor. Amén, así es. Cuando nosotros adoramos, accesamos a lugares celestiales, y por eso es que ahí dice: y daré de comer del maná escondido, la doctrina verdadera. Pero cuando se pierde la adoración, cuando ya no se entra al lugar santísimo a través de la adoración, entonces vienen las doctrinas herégicas y las doctrinas que habla acá de Balaam, de Balac y todo lo que el Señor aborrece, como la doctrina de los nicolaitas. Amén. Así es, hermano. Entonces, por eso restaurémonos en el poder, restaurémonos en la fe de los guerreros y restaurémonos en la alabanza. Amén. Restaurémonos en la adoración. Vamos a ver, hermano amado, al cuarto diácono. El cuarto diácono, estoy leyendo Hechos 6:5, pero estamos parafraseándolo para tener más tiempo para exponer. Amén. El cuarto diácono era Nicanor. Y ahora lo que me llama mucho la atención es que Nicanor quiere decir conquistador victorioso. Eso quiere decir Nicanor, conquistador victorioso. Entonces la iglesia fue llamada a conquistar. La iglesia fue llamada, hermano amado, a pelear la batalla, a ganar la batalla. Y esto lo encontramos desde el principio de la iglesia. Cuando nosotros vamos a Mateo en el capítulo 16, que es donde empieza la iglesia, dice algo bien tremendo. Capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Mateo 16, 18. Esa es la iglesia, hermano, de Nicanor, la iglesia conquistadora, la iglesia victoriosa, que es la iglesia que se tiene que levantar ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga lo que dice. Yo te digo que tú eres, ¿qué dice la palabra? Pedro. Y sobre esa roca, que es Cristo, ¿verdad? No es Pedro. Amén. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que la iglesia tenía que pelear contra el Hades mismo, contra el infierno mismo. Por eso un Nicanor es un conquistador victorioso. ¿Y qué tiene un conquistador, pastora? Un conquistador tiene autoridad. Porque Dios le dio a la iglesia autoridad. ¿Dónde vemos la autoridad que Dios le dio a la iglesia? En el verso 19. Después de que le dice, no prevalecerán las puertas del infierno. Miren lo que dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces notemos, hermano amado, cómo la palabra del Señor nos dice que a la iglesia, porque Pedro representaba a la iglesia, era una piedra viva de esa iglesia, le dieron las llaves. Por eso me llama mucho la atención también cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, pastora, por favor. Amén. Mateo capítulo 28 y versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y si leemos la Biblia de las Américas, por favor, en ese mismo pasaje. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, la iglesia tiene que ser esa iglesia Nicanor, esa iglesia conquistadora, victoriosa. Ahora, ¿cuál es la cuarta iglesia del Apocalipsis? La cuarta iglesia es una iglesia que se llama Tiatira. Y a Tiatira, hermano, le pasó algo bien tremendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oiga, entonces la iglesia que fue llamada a ser conquistadora,
victoriosa, que fue llamada a ser un Nicanor, ahora enfrentó un grave problema. Y ese grave problema era Jezabel. Y mire qué hizo Jezabel. Dice que Jezabel enseñaba y seducía a los siervos. Entonces, aquellos que tenían que ser conquistadores, ahora fueron conquistados. ¿Por quién? Por Jezabel, que representa el pecado, representa las pasiones. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos, en lugar de ser conquistadores, se volvieron conquistados. Y es lo mismo que le pasó a Sansón, porque Sansón era llamado a ser un conquistador y terminó conquistado. Pero mire la solución que le dan a la iglesia de Tiatira. Cuando vemos más para abajo, vemos la recompensa, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Oiga, al que venciere, yo le daré autoridad. Sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Oiga, Nicanor, un conquistador victorioso. Entonces, hermano, este es tiempo de que tú conquistes. Pero ¿qué vas a conquistar? Tienes que conquistarte a ti mismo. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Proverbios. Y es algo impresionante, hermano, porque nosotros en este tiempo final tenemos que levantarnos para conquistar, hermano amado, todo aquello que a nosotros nos ha estado conquistando, como Jezabel, que dice la palabra del Señor, hermano amado, acá, que era una potestad, porque es una potestad que se levantó contra la iglesia para conquistarla. Vamos a leer en Proverbios capítulo 16, versículo 32, pastora. Proverbios 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ciudad. Ahora, una ciudad. Ahora miremos las Américas. Amén. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y hay una versión ahí, fíjate, pastora, tal vez tú la encontrás en ese pasaje, que dice, es mejor el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Entonces, el conquistador victorioso, Nicanor, es la iglesia que conquista sus áreas. Que domina su espíritu, ¿no? Sí, no, pero hay una versión que dice, es mejor el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿La tenés ahí? Sí, esta. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La nueva versión internacional, leamos. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces es mejor conquistarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos hermanos, cuántas iglesias no tienen que ser restauradas en el área de Nicanor? Porque Jezabel los ha atrapado. Y están atrapados en su carne, están atrapados en sus vicios, están atrapados en sus mentiras. Pero en este tiempo profético de principio de dolores que nos ha tocado vivir, es el tiempo en el que el Señor nos está diciendo, domínate a ti mismo, contrólate a ti mismo. Porque es mejor que te controles a ti mismo, que controles una ciudad, que conquistes una ciudad. No sé si quieres decir algo al respecto. Sí, aquí y vamos hay otra, a pasar al otra quinto. versión. El que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Y el que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Y mira qué linda. El que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Y el que controla su espíritu que el que controla una ciudad. Entonces realmente, hermanos, como cristianos, en este tiempo yo creo que nosotros tenemos que realmente meditar en lo que está pasando, porque no es algo pequeño lo que está pasando. El mundo entero está bajo asedio de esta pandemia. Nunca antes había sucedido esto, pero el Señor nos está tratando como iglesia. ¿Para qué nos está tratando como iglesia? Nos está tratando como iglesia para que seamos restaurados en el área de Esteban, de la llenura, Efeso. En el área de Felipe, la guerrera, Esmirna. En el área de la adoración, Prócoro, Pérgamo. Y en el área de la conquista de nuestras áreas, Nicanor, Tiatira.
Entonces, hermano, los 7 diáconos son una profecía de las 7 iglesias. Es algo tremendo, pastora. No sé si quieres decir algo. Creo que tenemos una pregunta de nuestro hermano pastor Oscar de Shela. Amén, pues acá, apóstol, en lo que estamos aprendiendo de Tiatira, ¿verdad? De que es necesario que nosotros, pues, no nos dejemos dominar, porque acá, en vez de ser conquistador, fue conquistado por Jezabel, por las pasiones. Cómo es de importante que realmente, como hijos de Dios, como siervos de Dios, venzamos toda área y no nos dejemos dominar por las áreas, ¿verdad? Porque muchas veces hay en lo oculto muchas cosas, hay cosas escondidas, y este es tiempo en el cual el Señor está limpiando y está limpiando a su iglesia, a sus siervos, y mostrar realmente, y no nos dejemos dominar, no nos dejemos conquistar por nada de este mundo, por ninguna pasión, ningún anhelo, ningún sentimiento, sino que realmente nosotros seamos libres para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. En eso que tú dices, pastora, yo quiero leer un versículo que ejemplifica lo que tú acabas de decir, y es 2 de Pedro 2:19. En 2 de Pedro 2:19, si lo tienes ahí, es la condición de mucho pueblo, y es que era lo que el Señor me mostraba, que los que fueron llamados a ser nicanores, conquistadores, en Tiatira fueron conquistados por Jezabel. Esta es la condición de muchos cristianos. Escuche lo que dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Oiga, les prometen libertad, pero ellos son esclavos. Porque el que es vencido es hecho esclavo del que venció. Digamos, hay iglesia, hay ministros incluso que dicen, usted puede vencer el pecado, pero ellos no lo han vencido. Usted puede vencer la tristeza, pero ellos no lo han vencido. Usted puede vencer, y ellos no lo han vencido. Entonces, tenemos que ser restaurados en esas áreas, hermano. Tenemos que ser restaurados. Y este tiempo que estamos viviendo, que ya vamos para un mes, casi, cerca de un mes, que no hay cultos. Y no en un país, hermano, casi en el mundo entero. O sea, es demasiado. Así es. Es demasiado, hermano. Esto nunca se había dado. ¿Pero por qué? Porque el Señor está llamando a su pueblo a ser restaurado. Hermano pastor que me escuchas, cuando yo voy a decir algo bien fuerte, pastor, pero lo tengo que decir en el nombre de Jesús porque era lo que yo recibía. El Señor me decía que hay hombres de Dios que han sido llamados a ser conquistadores, que tienen unción, tienen autoridad, tienen poder, tienen revelación, y por una mujercita terminan en el suelo. Son conquistados por un pecado de tipo carnal. Ahora, esto es algo bien tremendo porque también las hermanas, hay mujeres de Dios poderosas, ungidas, llenas del Espíritu Santo, y son conquistadas por la atención. Porque lo que a la mujer le llama la atención es la atención, valga la redundancia. Una mujer no es como un hombre. Una mujer lo que quiere es ser el centro de atención de alguien o de algo. Entonces muchas veces las hermanas también caen en ese error de ser el centro de atención de solo ella, que todo gira alrededor de ella, y entonces usurpan autoridad, ellas quieren ser las de todo, hago esto, hago aquello, de todo, pero porque está ese problema que en lugar de ser conquistadores, fuimos conquistados, pero el Señor decía que es tiempo de ser restaurados. Entonces el Señor está restaurando a su iglesia. Ahorita se me venía un verso y no lo encontré, de donde habla de que el juicio empezará por casa, porque hay muchos que tienen pecados ocultos, ¿verdad? ¿No? En uno de los profetas y sí, vemos... Y lo dice también Pedro, en 1 de Pedro 4:17, y también lo encontramos en Jeremías. Vamos a empezar en Jeremías, pero en 1 de Pedro 4:17, ahí está bien claro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y también Jeremías 25. Jeremías 25:29. 25:29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos.
No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Pero escucha, en la ciudad que lleva mi nombre, es la primera que yo empiezo a castigar, dice la Biblia latinoamericana, en Jeremías 25, 29. La ciudad que lleva mi nombre es la primera que yo empiezo a castigar. Entonces el juicio va a empezar en casa. Amén. Porque hay muchos que están sin la unción de Nicanor, llamados a ser conquistadores, se volvieron conquistados. Vamos a contestar la pregunta del pastor Oscar y luego vamos a entrar ya en el quinto diácono y la quinta iglesia. Amén. Hablando de la iglesia anterior de la adoración, hermano pastor Oscar dice: apóstol, bendiciones. Una pregunta, ¿esto tiene que ver con el modernismo en la alabanza? Yo creo que sí, papadito lindo. Precisamente por eso, pastor Oscar, el Señor bajó. Es que mira, esto es algo, el Señor quitó los privilegios, hombre. O sea, todos los privilegios, o sea, prácticamente, si lo miramos de alguna manera, hermano, el Señor puso en disciplina a la iglesia. Porque, o sea, esto no salió del Señor, lo hemos explicado, esto es puro ataque del diablo. Pero en medio de esto hay una disciplina de restauración, un juicio correctivo, porque nosotros tenemos que analizar cómo nosotros estábamos sirviendo, todos los que servimos, cómo estábamos nosotros sirviendo, en qué condición se estaba sirviendo, muchas veces con desgano, con pereza, con cansancio. Solo a mí me ponen, otra vez yo, otra vez, pero Dios está ahora tratando a través de esto. Así que abramos nuestros ojos. Vamos a ver el quinto diácono. El quinto diácono que nosotros encontramos es un diácono que se llama Timón. Oiga eso. Capítulo 6, versículo 5. Escogieron a Timón. Entonces la iglesia tiene que ser restaurada en el área de Timón. Timón es la misma raíz de donde viene Timoteo. Y su nombre quiere decir honrando a Dios, adorando a Dios. Timón quiere decir honra, la honra, la honra, lo digno. Aleluya. Timón quiere decir digno. Timón quiere decir, hermano amado, honorable, valioso, honrando a Dios, adorando a Dios. Eso quiere decir, hermano amado, Timón. Y me llama a mí mucho la atención esto en la palabra. Hermano, yo lo veo y me impacta, hermano, me impacta. ¿Sabes por qué me impacta? Porque este tiene que ver con la iglesia de Sardis. Y si leemos, por favor, Apocalipsis 3, versículo 4, nos vamos a ir hermano, de este mundo, pues nos vamos a impactar con lo que dice la palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Y qué quiere decir Timón? Digno. Digno. Entonces, el quinto diácono, Timón, tiene que ver con la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y Timón quiere decir digno, y a Sardis le dicen, tienes ahí en Apocalipsis 3:4 a unos que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora, la iglesia ha perdido su dignidad. La iglesia perdió su dignidad. Porque mire cuál era el problema de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1. Apocalipsis 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, tienes nombre de que vives pero estás muerto. O sea, perdiste tu dignidad. Y ahorita el evangelista Marvin está escribiendo en el muro, pastora, algo que te voy a pedir que cuando me mires me lo recordes más, mijo, porque nos está trayendo una profecía que hubo en nuestra vigilia de este año, donde el Señor nos habló que este era un tiempo de identidad, pero la vigilia para amanecer el 2020, pero léete lo que dice. Dice, ¿sabe, apóstol? Viene ahorita a mi mente la profecía del principio de año, cuando mucho ministro caería en adulterio este año. Oiga, se profetizó que este año mucho ministro caería en adulterio. Entonces me pone a temblar eso que estás diciendo, y a veces nosotros se nos olvidan algunas profecías, ¿verdad?, por la humanidad nuestra.
Pero por eso, hermano pastor que me estás escuchando, quien quiera que seas tú, volvamos a ser honorables. Amén. Volvamos a ser honorables. ¿Y qué es ser honorable? Tener vestiduras limpias. Tienes unos pocos en Sardis que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, porque son timones. La iglesia tiene que volver a ser santa, hermano. Amén. Porque Dios es santo. Aleluya. Sí, No Señor. podemos tener una doble vida, no podemos estar nosotros haciendo injusticias, haciendo males, haciendo pecados y como que nada hubiera pasado. Hay gente que peca y dice, no, pero ya pequé, pero ya me limpié. Como que fuera a lavarse la mano nada más. No, Ya, santo Dios. ya me lavé las manos, ya le pedí perdón a Dios, sigamos adelante. Y eso es la que lo hace es la ramera. A mí me gusta mucho un versículo que yo siempre lo leo, hermano amado, en Proverbios, porque dice la Biblia que la mujer extraña come, se limpia su boca y dice, aquí no ha pasado nada. Proverbios 30, verso 20, leámoslo. Proverbios 30, verso 20, mire lo que dice la palabra. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Hoy la Jerusalén dice, este es el camino de la mujer adúltera, come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Así hay mucho pueblo de Dios que anda mal, pero dice, yo no he hecho nada malo. Sí, Dios es un Dios de misericordia, sí, pero también es un Dios de fuego consumidor. Amén. Por eso tiene que ser restaurada la iglesia en el área de timón. No sé si quieres decir algo más del área de timón o pasamos a la sexta área. Si quiere, pasemos ya a la sexta. Pasemos a la sexta porque la sexta es bien hermosa. Amén. El sexto diácono, que sería la sexta profecía para las 7 iglesias, es un diácono que se llama Pármenas. Este está en el capítulo 6, versículo 5. Volvamos a leer Hechos 6, 5 para recapitular un poquito. Hechos 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pármenas es el diácono número 6 y tiene que ver con la iglesia número 6. Amén. Y la iglesia número 6 es la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia novia. Amén. Es la iglesia novia. Y me llama mucho la atención esta parte. Porque a la iglesia novia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia Pármenas. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuál es la característica de esta iglesia. Y ahorita le voy a dar el significado, hermano amado, de Pármenas. Leemos Apocalipsis 3:10, pastora, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Pero hay una versión que dice, tal vez la buscamos, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Creo que es las Américas. Y si después leemos La Dios habla hoy, pastora, por favor, hazme el favor de leer esos 2 versículos. En las Américas, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces la iglesia novia es perseverante. Pero miremos lo que dice La Dios habla hoy. Es tremendo lo que dice La Dios habla hoy en Apocalipsis 3:10. Amén. Amén. DH. Amén. Se perdió La Dios habla hoy, hermano, pero ya va a aparecer por ahí. Se fue a almorzar. Amén. La Dios habla hoy. Tal vez la voy a leer yo aquí. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Biblia, Dios habla hoy, dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante. Por eso yo te protegeré de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Pero mira lo que dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante. Entonces la iglesia de Filadelfia es una iglesia que es constante.
¿Y sabe qué quiere decir Pármenas? Pármenas quiere decir constante. Pármenas quiere decir permanente. Pármenas quiere decir el que habita. Entonces vemos, pastora, cómo los 7 diáconos, cada uno de los 7 diáconos tiene que ver con una de las iglesias del Apocalipsis. Amén. Son una profecía. Entonces la iglesia novia es Pármenas. Y Pármenas quiere decir el que es permanente, el que es constante, el que habita. Entonces una de las cosas que tiene que restaurar la iglesia es que la iglesia tiene que ser permanente. La iglesia tiene que ser constante. La iglesia tiene que habitar en la presencia de Dios. No basta con haber estado en la presencia de Dios. No basta con querer estar en la presencia de Dios. El asunto es estar en la presencia de Dios. Así es. Por eso decía Elías, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Y lo mismo decía Eliseo también, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Entonces nosotros necesitamos, hermano, ser ese Pármenas, ser esa iglesia permanente, constante. Hoy en día estoy aprendiendo yo lo que significa la palabra feligres. Porque le dicen a uno, mire, ¿y cuántos feligreses tiene la iglesia? Pero feligres es una palabra latina que quiere decir fieles. O sea, fiel, feligres. Entonces, hermano amado, la iglesia tiene fieles y tiene infieles. La iglesia tiene gente que permanece y gente que no permanece. Gente que es constante y gente que no es constante. Gente que habita, que hasta la molestan y le dicen, tu cama te deberías de llevar a la iglesia. ¿Verdad? Porque es constante. Y gente que no, porque hay gente para los cuales la iglesia solo es algo para cuando hay tiempo, para cuando se puede, pero no es tan importante como su trabajo. No es tan importante como sus hijos, sino siempre está relegada. Ay, cuando se pueda, no pude. ¿Y por qué no pude, hermano? No siempre se puede. Hay gente que así dice. Así es. Cuando uno le dice, mira, y no veniste, es que no siempre se puede. ¡Wow! Porque ¡Wow! no es prioridad. ¡Wow! No siempre se puede. No siempre se puede. Y comer siempre pueden. Y dormir siempre pueden. Entonces, esto es algo que la iglesia tiene que ser restaurada en la unción de Pármenas. Hermano, ahorita que no hay cultos así abiertos, pues, entonces, hermano, yo quiero decirle, si usted no fue permanente, ahora sea permanente, porque Cristo viene. Ya es poco lo que nos falta. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo. Necesitamos eso, hermanos. Vamos a ver la última iglesia, pero creo que tenemos aquí algunos comentarios acá que vamos a leerlos. Amén. Nos escribe nuestra hermana pastora Erika en México. Vamos a leer lo que dice. En la madrugada, después de orar, tuve un sueño y vi pastores de esta ciudad de México que estaban persiguiendo a unas mujeres y uno caía. Y me quedé muy impactada. Y ahorita escucho esto de Sardis. Sí, es impresionante ver cómo la iglesia de Tiatira, mira, Tiatira, pastora, es la iglesia que conquistó a los que tenían que conquistar. Y esto es algo bien tremendo y creo que es el tiempo donde tenemos que velar en oración, donde tenemos que clamar, donde tenemos que buscar a Dios, pero tenemos que pedir ser restaurados. La palabra profética que vino hoy de parte de Dios es: yo estoy restaurando a mi iglesia en este tiempo. Yo quiero que mi iglesia vuelva a la esencia. Hermano, hijo de Dios, tú que me estás viendo, donde me estés viendo, tú que me estás oyendo. Hoy tuve yo el privilegio de estar oyendo un programa aquí, el programa de jóvenes, Amén. Jóvenes con identidad. Tuve el tiempo de poderlo oír en la radio abierta. Y qué bien sentí y vi la diferencia, ¿verdad? Porque en el Facebook hablan más tarde, salen primero en la radio y después salen en Facebook, pero va un poquito atrasado por la latencia, ¿verdad? Pero fue hermoso poner la radio y oírlos ahí, porque, hermano, realmente es una gran bendición que haya un medio donde se esté predicando a Jesucristo, que haya un medio que en este tiempo nos está sosteniendo. Pero a ti que me estás escuchando, quiero decirte que el Señor quiere restaurarnos. Y la séptima área, o el séptimo diácono, es uno que se llama Nicolás. Y Nicolás quiere decir conquistador de las personas. Y era el único
que era un prosélito. Era el único que era un prosélito. Es importante que nosotros entendamos lo que estamos hablando cuando estamos hablando de un prosélito. Un prosélito en la Biblia era alguien que profesaba otra creencia y fue convertido. Un prosélito es alguien que se ha convertido al judaísmo o del judaísmo al cristianismo. Puede ser de las dos maneras. Alguien que era gentil y se convirtió al judaísmo, o alguien que era judío y se convirtió al cristianismo. Ese es un prosélito. Pero me llama mucho la atención que Nicolás era prosélito de Antioquía. Entonces Nicolás era el único que no era 100% puro. Los otros 6 diáconos eran judíos, pero este no era judío, este era un prosélito. Y este Nicolás, la historia nos cuenta que se apartó de la iglesia y fundó la secta de los Nicolaitas, que aparece en Apocalipsis 2:6 y Apocalipsis 2:7. Y esa es la última profecía para la iglesia, que la iglesia va a terminar con los mezclados, con los que no son puros. ¿Y qué hacen los que no son puros? Apocalipsis 3:15 y 3:16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, entonces Nicolás quiere decir conquistador de las personas. ¿Y sabes qué quiere decir la Odisea? Quiere decir el gobierno de las personas. Entonces Nicolás, conquistador de las personas. La Odisea, el gobierno de las personas. Entonces la Biblia profetiza en los 7 diáconos que la iglesia iba a terminar de una manera humana. Y eso es lo que ha pasado. Mucha iglesia ya no está en el orden divino, en el orden bíblico, sino la iglesia, incluso, amado, ha tenido hasta mercadotecnia. Ya hasta los pastores tienen asesores de imagen, ¿verdad? Entonces, mire, para que usted jale gente, se tiene que vestir así, tiene que hablar así. Y hermano, perdone, la iglesia no fue llamada a hacer eso. La iglesia fue llamada a proclamar las verdades bíblicas. Amén, la iglesia fue llamada a proclamar las verdades de Jesucristo. A eso hemos sido llamados. Así que la 7ª profecía es: deja de ser prosélito, deja de ser un mezclado, vuélvete puro, guarda puro tu corazón. Entonces yo quiero dar la conclusión, pastora, pero amén, no sin antes escucharte en tus impresiones del tema, porque estamos llegando ya a la parte final del programa, para que en el nombre de Jesús usted pueda, los que no han almorzado, ir a almorzar, aunque entiendo que algunos hermanos almuerzan con nosotros. Nosotros hablamos y ellos están comiendo, ¿verdad? Dios los bendiga. Queremos saludar a algunos hermanos. Hermano Efraín Monroy está haciendo una pregunta. Te voy a dejar esta para que me hagas favor tú de leerla. Amén. Hermano Juan García nos llama desde Nueva Montserrat. Reporta la señal. Gracias. Hermana Flor de Lis dice que es una jovencita. Su mamá, hermana Flor, y su hermana Rachel nos escuchan en la zona 11. Bendiciones, Dios, hermana Flor, Flor de Lis y Rachel, qué bueno toda saludarte. Dios los bendiga, y hermano Amén. Juanito también. Gloria a Dios. Pues solo para terminar con la Odisea, mis amados hermanos, este es tiempo de definición. Ya no es tiempo de ser tibio, amén, sino que definirnos y buscar y arder en amor por Cristo Jesús, en vivir en santidad, en buscar el rostro del Señor con todo nuestro corazón, porque ya no es tiempo de estar jugando, amén, ya no es tiempo de estar viviendo una doble vida, porque el Señor, los ojos del Señor recorren la tierra y Él conoce todo, conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Aún no ha llegado la palabra a nuestros labios y Él ya la conoce, mis amados hermanos. Al Señor no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Así que es tiempo de que nosotros nos restauremos, mis amados hermanos, decidamos de una vez por todas volvernos al Señor, volvernos a Él de todo corazón, como decíamos hoy en el programa de
de Jóvenes con Identidad, que no nos acomodemos a es una bendición. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Es tiempo de que nosotros prediquemos a Cristo, porque Cristo viene pronto, pero que tú realmente tomes en tu casa, en tu hábitat, mi amado hermano, el tiempo específico para recibir la palabra del Señor. Como bien decía nuestro apóstol, quizá algunos están almorzando en el tiempo que estamos llevando la palabra, gloria a Dios, pero sería muy lindo que tú apartaras el tiempo para recibir la palabra y ministrar tu espíritu. Que no seas, mi amado hermano, de los que entran un ratito, les entra otro mensaje, empiezan a revisar su Facebook, empiezan a ver otros mensajes, otras publicaciones, y después vuelvas a tomar el tiempo. Si en estos tiempos no nos volvemos al Señor, ¿qué más estamos esperando, mis amados hermanos? Es tiempo de dedicar, como empezamos este programa, donde decía que los discípulos se estaban multiplicando y la palabra crecía. Este es tiempo de que seamos discípulos del Señor, que aprovechemos cada tema, cada programa para ser discipulados. Aparta ese tiempo, mi amado hermano. Ahora que estás en casa, aparta un tiempo especial para el Señor, para recibir la palabra, para ser edificado. Por favor, no te salgas de la transmisión por ti, porque vas a perder la bendición. Vas a perderte de partes de la palabra que pueden ministrar tu vida y la de tu familia. Por ti te lo decimos. Nosotros seguiremos predicando el tiempo que el Señor nos lo permita, pero tú debes de tomarte tu tiempo para recibir esa palabra y compartirla. Amén. Acá hay una pregunta, apóstol, le hacemos la que está acá. Amén. Dice hermano Efraín Monroy: cuando habla de Jezabel, ¿son las mujeres que se pintan? ¿Es correcto que se pinten? Ay, papaito lindo. Si fuera Jezabel las mujeres que se pintan, papaito, sería bonita la cosa, porque con pasarles una toallita húmeda se arreglaría el problema, ¿verdad? Yo creo que mi hermano se refiere a que la Biblia dice que Jezabel se pintó los ojos con antimonio. Esto lo encontramos nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30. Y dice la Biblia que el antimonio era para hechizar, en Jeremías 4:30. Entonces Jezabel era una bruja, amigo. Jezabel, el pecado de Jezabel no era que se pintara o no, era su hechicería. Con respecto al atavío de las mujeres, en el Nuevo Testamento encontramos nosotros en la palabra cómo debe ser el atavío de la mujer. Es claro la escritura y dice la Biblia que la mujer se tiene que vestir de buenas obras. Dice la Biblia que la mujer se tiene que adornar con decoro. Te lo voy a leer acá en la escritura. Vamos a ver aquí, vamos a encontrar la palabra. 1 Timoteo capítulo 2, por favor, pastora. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Le habla a los hombres y le habla a las mujeres. Dice aquí, yo voy a leer el de los hombres y tú lees el de las mujeres. Amén. A los hombres dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, hombres, no sean pecadores, no sean bravos y no sean peleoneros. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros como varones, hermano, y te lo digo con todo amor, tú que nos escribiste, somos buenos para juzgar a las hermanas. Pero ¿cómo estamos nosotros verdaderamente? Porque cuando Pablo va a hablar del atavío de la mujer, en 1 Timoteo 2, 8 y 9, primero le habla a los hombres. Y primero le dice a los hombres: levanten manos santas, sin ira ni contiendas. Y luego le dice a la mujer en el versículo 9, 2, verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, la doctrina apostólica, no de Miguel Ángel Archila, del apóstol Pablo, de la Biblia, dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, que las mujeres se atavíen. Y esa palabra atavíen es la palabra griega cosmeo, y quiere decir que se arreglen y que se decoren. Entonces la Biblia enseña que la mujer se puede decorar.
Es Pablo lo enseñó. Porque una de las razones por las que también muchos varones están viendo por otro lado es que su esposa parece la ciguaná mezclada con la llorona. Porque las hermanas no se peinan, no se arreglan. Y el apóstol Pablo dijo aquí claramente que las mujeres se atavíen, claro, con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces el apóstol Pablo nunca prohibió el arreglo en la mujer. Ahí dice que la mujer se atavíe. Y si leemos otras versiones, dicen que se adornen, fíjate. O sea que la Biblia le da permiso a la mujer de adornarse. ¿Y qué es adornarse? Combinarse su blusa con su pantalón con su vestido. Ahí me van a saltar algunos. Entonces puedo usar pantalón. Va. Otro día le explico eso. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, doctrina apostólica del Nuevo Testamento, primera de Timoteo 2:9, dice que la mujer se atavíe. Y esa palabra atavíe es cosmeo. Y cosmeo quiere decir decorar. Decorar. Adornarse o arreglarse. Entonces eso de que la mujer no se puede pintar, de que la mujer no se puede arreglar, que la mujer no se pinte el pelo, que la mujer no use desodorante, que la mujer no se lave los dientes, eso no es de Dios. Porque la doctrina apostólica dice que la mujer se tiene que ataviar. Entonces, hermana, usted que me está oyendo, usted se tiene que poner bonita para Dios y para su esposo. Pero con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con la piedad. Es decir, que la mujer cristiana tiene que ser una mujer decorosa, una mujer humilde, una mujer sencilla. Pero Pablo le da permiso a las hermanas que se arreglen y que se echen su pinturita ahí con sabiduría, ¿verdad? Ahí está el versículo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Y el que no, que se va a pelear con Pablo, no conmigo. Sigamos adelante. Amén. Pues, quiero hacer un resumen amén. Ya por el tiempo que ya nos pasó. Solo quiero leer un sueño aquí. Nos está mandando sueños. En el caso de nuestro hermano Fernando Mazariegos, dice que él tuvo un sueño donde él nos veía en una nueva dimensión, volando, con las manos limpias y sellando los escritos que habían escrito los hermanos. Pero habían escritos que no eran sellados, porque era una doctrina extraña. Entonces dice la Biblia, y esto es bíblico, porque dice la Biblia, Pablo dice, vosotros sois nuestra carta. Dice. Entonces quiere decir que cada oveja es la carta de su pastor. Entonces uno va a sellar si esas ovejas tienen sana doctrina o no la tienen. Entonces qué lindo esto. Quiero hacer un resumen, hermano, por el tiempo. Quisiéramos hablar más, pero tenemos una limitante, ¿verdad?, del tiempo. Amén. Apocalipsis 1:11 dice que el Señor le escribió a 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Y en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra que habían 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Los 7 diáconos son una profecía de las 7 iglesias. 7 áreas que tienen que ser restauradas en la iglesia. Esteban, el área de la llenura del Espíritu Santo, que habla de la iglesia de Efeso, la iglesia apostólica. Felipe, el área de la guerra, de la fe, la iglesia guerrera, y habla de Esmirna, la iglesia mártir. Prócoro, el área de la adoración, el director del coro, y habla de Pérgamo, la iglesia que por no tener adoración se le metió la falsa doctrina. Nicanor, la iglesia conquistadora, y tiene que ver con Teatira, cuando Jezabel conquistó a la iglesia. Entonces, en lugar de la iglesia ser conquistadora, fue conquistada por áreas que no agradan a Dios, por áreas que no son agradables delante de Dios. Timón quiere decir honorable, y está hablando de la iglesia de Sardis. Tienes algunos, quiere decir digno también. Tienes algunos en Sardis que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. La dignidad de la iglesia en la santidad. Pármenas está hablando del constante, del fiel, del que habita, del que permanece. Fíjate que Pármenas también quiere decir el que soporta,
el que aguanta, y está hablando de la iglesia novia, la iglesia Filadelfia, que va a aguantar, que va a soportar por Amén. amor. Así que aguantemos, hermano, que esto Amén. ya va a terminar. Pero el último, Nicolás, el único que no era judío, el prosélito, que fundó la secta de los nicolaitas, tiene que ver con la Odisea. Quiere decir que la última iglesia va a ser una iglesia híbrida. ¿Por qué digo una iglesia híbrida? Va a estar mezclada entre el mundo y la palabra. Así es. Va a ser una iglesia que no es ni fría ni caliente. Yo le llamo a la Odisea la iglesia híbrida, la iglesia de Nicolás. Por eso a la última iglesia le están diciendo, defínete. Hay mucho que hablar, hermano, en esto que el Señor mostró, que los 7 diáconos son la profecía de las 7 iglesias, pero que en nuestro corazón quede que seamos restaurados en la llenura del Espíritu Santo, Amén. que seamos restaurados en ser guerreros, que seamos restaurados en ser adoradores, que seamos restaurados en conquistar las áreas de nuestra alma, que seamos restaurados en mantenernos en honra, en santidad, en vestiduras blancas, que seamos restaurados en soportar, en aguantar como Pármenas, y que seamos restaurados en ser definidos como Nicolás. Eso es lo Amén. que queremos dejar en tu corazón, por eso queremos orar. Saludamos Amén. al pastor Maynor Vélez de Arkansas, Amén. saludamos al apóstol Manuel Reyes de Chicago, Dios lo bendiga, y a cada uno de los hermanos que nos están viendo en este momento. Dios los bendiga, hermanos, porque Cristo viene. Hay algunos sueños ahí que ya no nos dio tiempo, hermana Tania Sam, pero tal vez te vamos a dar un minutito para leer tu sueño, ¿verdad? Soñé antier que mucho del pueblo de Dios éramos perseguidos por seres los cuales nos querían hacer daño. Nos estaban buscando con desesperación. Entendí que estábamos en un momento crucial. Quien decida seguir con el Padre y quien decida no será alcanzado por esos seres. Me desperté a orar y escuchaba en el exterior muy inquieta. Amén, mija. Yo creo, hermana Tania, que el Señor está llamando a su pueblo a congregarse en el nombre de Jesús, a buscar de Dios, hermano, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo creo que este es un tiempo de orar, es un tiempo de clamar. Recuerde, siempre nuestro deseo es exponer, no imponer, no Amén. contender. La palabra se expone, no se impone. No se contiende con la palabra, sino se edifica con la palabra. Amén. Yo quiero ser restaurado en las 7 áreas. Yo quiero ser restaurado en la llenura. Así es. Amén. Yo quiero ser restaurado en la guerra espiritual. Yo quiero ser restaurado en la adoración. Yo quiero ser restaurado en conquistar las áreas de mi alma. Yo quiero ser restaurado en la santidad, en la constancia y en la definición. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos restaure en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Si alguien es bueno, si alguien es fiel, eres tú, Señor. Sí, Señor. Tú eres un Dios bueno, Aleluya, Padre. tú eres un Dios fiel. Señor, entendemos que lo que estamos pasando es un tiempo en el que tú quieres restaurar a tu iglesia. Y yo te pido, Padre, que tú la restaures. Restáuranos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Restáuranos. Restaura mi vida. Restaura la vida de tu pueblo. Reconocemos que tenemos necesidad de ser restaurados. Porque si no fuera así, tú no hubieras permitido esto. Tú le pusiste, Señor, un tiempo de espera a tu pueblo. Para que recapacitara en sus caminos. Sí, Señor. Puedo escuchar tu voz decir, escudriñen sus caminos y vuélvanse a mí. Tú lo que quieres es que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si nos hemos desviado, si hemos apartado nuestros pasos y nuestra mirada de lo que tú quieres que veamos y de los senderos en que tú quieres que caminemos. Pero danos la oportunidad, como nos la estás dando, de cada día ser mejores, de cada día consagrarnos para ser esa novia por la que tú vienes. Una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque todavía nos estás dando oportunidad, Padre, para enmendar, Señor,
para recapacitar, para cambiar, para arrepentirnos y convertirnos de una vez a ti, Padre Celestial. Padre, gracias porque en tu amor y tu misericordia tú nos hablas, Señor, y tú nos estás llamando. Por eso dices, bienaventurado aquel que oiga, el que tenga oído que oiga. Amén, mi amado hermano, oigamos. Ahí donde tú estás, dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón, para que yo pueda poner por obra la palabra. El Señor nos está hablando. Gracias, Padre. Sella tu palabra en cada vida. Sella tu palabra en cada corazón, Señor. Y que demos fruto agradable a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos a las 8 de la noche con la ayuda de Dios. Solo quiero decirle e invitarle a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Adonai Salem, y ahí va a encontrar muchas prédicas y todos los programas ya están en YouTube. Solo con los últimos 2 los suben al día siguiente los hermanos. Y me pregunta una hermana cómo se llama el tema de los híbridos. Se llama la última evolución del hombre. La última evolución del hombre en YouTube, Adonai Salem. Ahí usted puede escucharlos. Dios lo bendiga, le amamos, le bendecimos y hasta las 8. Santo a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días de Días. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Gracias por su atención.